Voz del Derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! Hola, 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 ¿cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete y siempre es un gusto y un privilegio estar con todos ustedes para platicar de temas jurídicos, conocer nuestros derechos y obligaciones y también conocer ramas afines al derecho, la cultura, la economía, la sociedad. El día de hoy, pues es un gusto para mí presentar a nuestra invitada del día de hoy, ya que siempre contamos con expertos de primer nivel y hoy no es la excepción. Déjenme decirles que estamos de manteles largos, ya que contamos con la valiosa presencia de una extraordinaria dama, pero también una valiosa y profesional abogada. Déjenme decirles que ella es licenciada en Derecho por la Universidad San Cristóbal Colón, de la Universidad de Veracruz. Cuenta con un título de experto y realmente es experta en comunidades indígenas, derechos humanos y cooperación internacional por la Universidad Carlos III en Madrid, España. Asimismo, es asociada de diversas organizaciones importantes del país, sobre todo destacando Women in Munich, México, también la Barra Mexicana de Abogados, donde pues, es especializada en el área de comunidades indígenas. Asimismo, ella es abogada en Grupo Peñoles, una empresa número 1 a nivel nacional en minería. Pues vaya, es un gusto contar con la valiosa presencia y no quiero agotar el tiempo, queremos escucharla a ella, de la licenciada Mayra Urrea Sauceda. Muchas gracias y sea bienvenida a esta exposición, maestra, y comencemos esta presentación hablando de un tema que es la consulta indígena. Pues de nuevo, mil gracias por la invitación. Yo hoy les voy a hablar un poco de lo que es la consulta indígena, que ha sido un tema muy relevante actualmente. Para pasar en esta presentación, vamos a explicarles qué es el derecho a la consulta previa, dónde se encuentra fundamentado, algunos antecedentes jurisprudenciales relevantes, las experiencias que he tenido en esta materia y como conclusiones las problemáticas para la industria y el sector privado. Bueno, ¿qué es el derecho a la consulta previa? Este derecho se considera como la obligación que tiene el Estado de involucrar a pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones que puedan afectar su desarrollo, organización, forma de vida, propiedad y recursos naturales que puedan necesitar para su subsistencia basada en tradiciones, usos y costumbres. En este punto, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que el derecho a la consulta constituye una prerrogativa para las comunidades indígenas y que es necesaria para salvaguardar su existencia y subsistencia, así como sus demás derechos ancestrales. Entonces, en México contamos con muchísimas regiones indígenas, como pueden ver en este mapa. Todas las marcadas en rojo son regiones indígenas reconocidas en nuestro país. Entonces, como lo establece nuestra Constitución, somos una nación pluricultural que se sustenta en sus comunidades indígenas, siendo estas aquellas que llegaron en la colonización y previo a la colonización en toda esta etapa. Una cuarta parte de las localidades se encuentra reconocida como comunidades indígenas. Casi todos los municipios en México, salvo 30, tienen comunidades indígenas asentados y todas nuestras entidades federativas cuentan con localidades indígenas. Ahora bien, conforme al sistema de indicadores de población indígena en México, muchos de los municipios con 40% y más tienen niveles de marginación muy altos. Es importante saber que el tema y el derecho a la consulta indígena se implementa con la idea de bajar estos niveles o estos rangos tan diferenciales en marginación en nuestro país. Entonces, se busca o lo que se implementa es que ellos puedan tener este derecho para ser partícipes de las tomas de decisiones que se generan
en sus territorios y que son susceptibles de sus afectaciones. La Naciones Unidas reconoce este derecho como un derecho angular porque señala que está intrínsecamente relacionado con el derecho de su autonomía y libertad, pero al final también con un tema de derechos a su política, a la participación y a la salud, que son cosas que iguales afectan. Entonces, ¿dónde se encuentra fundamentado? Vamos a iniciar con la fundamentación nacional. Nosotros primero tenemos el artículo primero de nuestra Constitución, en el que se establece que todas las personas vamos a gozar de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Posteriormente está el artículo 2. Este artículo reconoce la existencia de comunidades indígenas y señala que son las comunidades integrantes de una población aquellas que formen una unidad social, cultural, asentadas en un territorio que tienen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. En este artículo también se establece la obligación para los estados para que generen el reconocimiento de los pueblos y comunidades que se asientan en cada estado con base en normatividad y leyes que cada entidad tendría que estar emitiendo, cosa que no ha pasado, al menos no en la totalidad de nuestros estados. Y por último tenemos el artículo 133. En este se establece que las leyes nuestra Constitución adicional a los tratados internacionales que tienen nuestra aprobación del Senado van a ser considerados como ley suprema. Esta reforma vino en 2011 y todos deben de estar muy conscientes de ella. Fue en donde se estableció que tanto el tratado como la Constitución iban a tener el mismo nivel de importancia. En esta fecha fue donde México decidió hacer un recuento de todos los tratados que hemos estado firmando y ratificando porque somos una nación muy participativa en este tipo de cosas y fue donde empezamos a notar que había muchos tratados que México es parte y que tal vez no se les estaba dando un cumplimiento debido. Y así es como llegamos al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos y comunidades tribales. Este convenio fue aprobado por el Senado el 11 de julio de 1990. Lo ratificamos el 5 de septiembre del 90 y entró en vigor para nuestro país el 5 de septiembre de 1991. Lo que implica que desde estas fechas para México es obligatorio el cumplimiento de este convenio. ¿Por qué? Porque somos parte de él. Ahora, las características principales de este convenio y lo que regula este convenio en esencia es el derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen las comunidades indígenas. Como les decía, la Organización Internacional del Trabajo decide establecer este derecho y generar este convenio al empezar a hacer estudios referente a marginación y darse cuenta de la disparidad que existía para las comunidades indígenas. Entonces, por eso es que la Organización Internacional del Trabajo toma liderazgo en este asunto para establecer este convenio con la idea de, al hacerlos partícipes en la sociedad, poder bajar o nivelar estos niveles de marginación en los que se encontraban las comunidades indígenas. Entonces, el proceso de consulta tiene características principales. Uno, y la primera es que tiene que ser previa, es decir, previo a cualquier acto de autoridad. Es importante también decir que el convenio 169 es para actos de autoridad y lo tiene que emitir una autoridad, valga la redundancia, y es actos administrativos o legislativos, ¿ok? Entonces, si es previa, tendría que ser previo a la emisión de una ley que afecte a la comunidad. Libre, que no debe de existir coacción para las comunidades. Informada, que se les debe de proporcionar toda la información que la comunidad necesita, no la que la entidad consultante considere importante señalar. No, si la comunidad requiere más información y si está preguntando, tenemos la obligación de proporcionarles toda esa información. De buena fe, que no haya intereses
de por medio, que se esté buscando únicamente el interés particular para que sea una consulta exitosa y culturalmente adecuada, lo que implica que tiene que ser de la manera que la comunidad requiera la información. No sé, si necesitamos un traductor porque ellos hablan una lengua en específico, se tendrá que considerar. Si necesitamos presentar en maquetas la información, se va manejando. Entonces, lo importante de la consulta es que cumpla con estos requisitos y siempre tener en cuenta que la autoridad es la obligada a ejecutar este proceso. En temas de medidas administrativas, es decir, la autorización de un proyecto, el obligado a consultar es la autoridad que emite esa autorización, no el promovente del proyecto autorizado, ¿ok? Entonces seguimos. La consulta indígena tiene sujetos que participan. Entre ellos están las autoridades, que era lo que les decía, que el responsable de llevar a cabo este proceso es la autoridad responsable, así lo establece el convenio 169. Y adicional, se han generado manuales de consulta. Uno de ellos es uno generado por la Comisión de Derechos Indígenas, CDI, que actualmente es CIMPI, cambió de nombre. Y ellos contemplan la participación igual de un órgano técnico de consulta, un órgano garante, el comité técnico asesor, organizaciones de la sociedad civil y observadores. En un órgano técnico de consulta, un ejemplo, si estamos consultando un título de concesión de agua, con agua podría ser este órgano técnico de consulta. Órgano garante, pues comisiones de derechos humanos. Y la idea de que haya más personas participando es que se pueda garantizar que el proceso se está llevando de una forma adecuada y no que puede ser coaccionado por la autoridad responsable a quien le interesa algún resultado específico respecto del proceso. Y los sujetos de derecho siempre van a ser los pueblos y las comunidades indígenas o sus autoridades representativas. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de consultar? Y aquí enlisté solo algunas. Primero está en la formulación, aplicación, evaluación de planes y programas nacionales y regionales de desarrollo. Al prever medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles, antes de la prospección y explotación de sus recursos del subsuelo, y siempre que se considere la enajenación de tierras de pueblos indígenas o la transmisión de sus derechos sobre tierras a personas extrañas a su comunidad. Es decir, siempre que se vaya a emitir una autorización en un territorio donde haya comunidades indígenas, o sea, considerado como territorio indígena, previo a la emisión de la autorización tendría que existir un proceso de consulta, porque recordemos que previo es una de sus características principales. No podríamos autorizar algo si todavía no se generó este proceso. Lo mismo con legislación que podría ser de impacto para las comunidades. Hay algunos estados que ya tienen leyes para temas de consulta que nunca fueron consultadas. Entonces, ¿cómo es posible que una ley específica y de impacto directo nunca se le consultó a la comunidad? Entonces, el consentimiento respecto a lo que señala el convenio 169. El convenio señala que solo se debe de efectuar al efectuarse el traslado y reubicación de los pueblos originarios, se necesitará su consentimiento. Cuando no puede obtenerse, dice que podrá generarse el traslado mediante procedimientos adecuados de acuerdo a nuestra legislación nacional. Nosotros actualmente no contamos con legislación específica respecto a estos procesos, por ende, no sabríamos cómo manejar en caso de que no exista un consentimiento. En otros instrumentos se ha justo dialogado respecto si el consentimiento tendría que ser o no vinculante y en qué otros casos debería de darse y establecerse este consentimiento. Tenemos la declaración de la ONU respecto a pueblos indígenas que también señala que debe de obtenerse el consentimiento cuando el proyecto implique el traslado de los pueblos indígenas de sus tierras o cuando implique el almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en sus territorios.
También hay resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha establecido que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala, puede tener un impacto mayor en los territorios, por lo cual deberíamos de obtener su consentimiento, o cuando se trate de actividades de extracción de recursos naturales en sus territorios que tengan impactos sociales, culturales y ambientales significativos. Entonces, todos estos casos van generando precedentes respecto de en qué momento tendríamos que obtener el consentimiento de las comunidades. Es importante hacer mención que la declaración de la ONU no es vinculante, sin embargo, está el precedente de el buen actuar o en qué momentos tendríamos que estarlo contemplando. Ahora bien, respecto a si el consentimiento es vinculante, de primer momento, la OIT tuvo que generar un manual para poder interpretar el convenio, debido a que el convenio es muy antiguo, pues se dio a 1000 interpretaciones que dijo la OIT, mejor les damos un manual para que sepan cuál fue el sentido que nosotros le dimos al momento de que se generó. Y en este manual se establece que el convenio 169 no proporciona un derecho de veto a las comunidades indígenas, porque lo que nos dice es que el espíritu de llevar a cabo un proceso de consulta es lograr el consentimiento. Es decir, estoy involucrándote, haciendo que participes, proporcionándote información, haciendo un proceso de buena fe, con la idea de que juntos lleguemos a un acuerdo. Por ende, no tendría que ser un derecho de veto para las comunidades el decir quiero o no quiero un proyecto o una legislación. Y entonces también tenemos precedentes a nivel nacional, que fue un amparo en revisión de la Suprema Corte de Justicia, donde dice que los intereses sociales en juego, esto es tanto de los afectados como de los beneficiados de un proyecto, la autoridad responsable podrá ponderar cuál es el bien mayor o la afectación mayor, lo que reafirma que no tendría que ser un derecho de veto de igual manera, sino que la autoridad podrá discernir respecto a si el proyecto es de mayor beneficio que las afectaciones que podría tener la comunidad y a su vez buscar las maneras de resarcir o aminorar las eventuales afectaciones que podría tener, ¿no? Entonces, es importante decir también que en este tema ha habido precedentes de todo. Conforme podamos buscar, va a haber resoluciones donde digan que sí es un derecho de veto, como hay resoluciones donde te dicen que no es un derecho de veto. Entonces, es un tema que hacia donde busques puedes encontrar fundamentos para ir sosteniendo tu postura. Entonces, esto es bien interesante. Vamos a unos antecedentes jurisprudenciales relevantes en esta materia. Puse solo unos porque miren que hay bastante información. Este es el caso de la comunidad de San Miguel del Progreso en Guerrero. Esta comunidad indígena solicitó la nulidad de concesiones mineras otorgadas en su territorio, pues consideraron que la emisión de la concesión no tuvo una consulta indígena, por lo cual se le estaba violentando un derecho a la consulta. En este caso referente a las concesiones, la empresa minera se desistió de las concesiones, entonces esto evitó que la Suprema Corte de Justicia entrara al análisis de la inconstitucionalidad de la ley minera. Y ahí quedó, ya no tuvo una resolución al respecto porque se quedó sin materia. Después de esto, si no están muy empapados en el tema de la ley minera, para que una empresa pueda obtener una concesión previo a esto, la Secretaría de Economía suele emitir una declaratoria de libertad de terrenos para que las personas interesadas puedan solicitar su concesión sobre ese terreno. Entonces, en este caso, cuando se emite la declaratoria de libertad de terrenos, porque ya no hay concesiones en esos terrenos al desistirse la empresa, la comunidad decide promover un segundo amparo sobre la libertad de la declaración de terrenos, al señalar que se les estaba afectando porque estás haciendo la libertad de declaración de terrenos sin consultarles y ellos tienen el riesgo de ¿qué?
se llegue a otorgar una concesión y que posiblemente haya desarrollo minero. Este tema es interesante y doy un poquito más de contexto porque deben saber que el contar con un título de concesión minera no garantiza que tú vayas a tener una unidad minera, una mina. No, normalmente del 100% de concesiones mineras, únicamente el 10, 15, 20% llegan a ser en realidad una mina. Es decir, la mayor parte de nuestro país está concesionado, pero no por eso te garantiza que vas a tener una mina. En un proyecto minero se generan muchísimos trabajos previos a llegar a tener una mina de prospección, de geofísica, de conocimiento de el área, de verificar si hay yacimientos interesantes para que una empresa pueda iniciar una exploración. Previo a años de exploración, donde ya verificas toda esta información, es que se decide si vas a desarrollarlo como una unidad minera. Entonces, en este caso en específico, lo que la industria minera, la postura más bien de la industria minera es que la concesión en sí no afecta a una comunidad, porque el tener la concesión no garantiza en que se vaya a hacer una unidad minera. Aquí lo que se establece, o la postura más bien, porque pues no está establecido, es que con las evaluaciones de impacto ambiental, donde ya conoces un proyecto tal cual, los impactos que va a tener, la escala que va a tener, el lugar en el que se va a sentar y demás, poder hacer la consulta. Esto considerando que uno de los procesos o características principales de la consulta es que ésta sea informada. Entonces, si yo consulto una concesión, no tengo idea ni de qué se va a explotar, ni de cuándo se va a explotar, ni de qué minerales hay. No podría dar esa información porque no la conozco. Entonces se considera que el lugar o el momento idóneo es cuando se tramita esta autorización, pensando en que ahí ya tienes detalles respecto al proyecto y podrías conocer a ciencia cierta los impactos que este puede tener. Pero bueno, vámonos a otro caso. Está también este amparo en contra de una autorización de impacto ambiental y títulos de concesión minera. Van a decir por qué de temas mineros, pero trabajo en una empresa minera, así que es donde estoy bien informada. Aquí la comunidad señaló que el gobierno mexicano, a través de Semarnat y Secretaría de Economía, previo al otorgamiento de las autorizaciones y las concesiones, justo debió realizar una consulta indígena, toda vez que la misma no fue realizada y se violaron sus derechos a ser consultados. Este asunto, el juez octavo de distrito sobreseyó la demanda al señalar que las comunidades indígenas no tenían legitimación para impugnar, ya que los títulos de concesión minera y su registro no les generaba una afectación. Sin embargo, la comunidad decidió presentar un recurso de revisión. Aquí el segundo tribunal colegiado confirmó la sentencia, estableciendo el presente que las comunidades indígenas no tienen legitimación para impugnar los títulos de concesión minera. Este caso es el único que yo he encontrado en este sentido. La realidad es que la forma de resolver de nuestras autoridades van en sentido contrario. Es muy rara la autoridad que puede llegar a este punto de análisis tan profundo, considerando que es un tema muy técnico y tienes que profundizar mucho para entender si en realidad estás afectando a la comunidad o no con la emisión de una concesión. Y aparte tenemos este otro caso que es un amparo en revisión contra la expedición igual de títulos de concesión y asignaciones mineras. Este caso fue presentado por una comunidad indígena y promovieron su demanda de amparo contra distintos artículos de la ley minera y respecto a la expedición de títulos de concesión por considerar que no se observó su derecho a la consulta. Aquí el juez concedió parcialmente el amparo y estimó actualizada la causal de improcedencia respecto de la falta de interés legítimo para promoverlo en contra de la ley minera
Pero respecto de la expedición de concesiones, se consideró que el Estado no respetó su derecho a la consulta, justo el caso contrario. Aquí, inconformes con la sentencia, se interpuso un recurso de revisión en el tercer tribunal colegiado y el tribunal se declaró legalmente incompetente, entonces se remitió a la Suprema Corte de Justicia. Este se encuentra pendiente de resolución, lo cual va a ser un caso importante, ¿no? Porque vamos a tener ya un precedente donde la Suprema Corte de Justicia nos va a resolver en este sentido y va a dar más luz, porque como les decía, aquí puedes encontrar posiciones de todo. Hay resoluciones donde te dicen que no tienen legitimación, pero hay muchas otras resoluciones donde te dicen que en efecto estás vulnerando su derecho y no se está respetando este derecho a ser consultado. Entonces, les voy a contar un poquito de mi experiencia en estos procesos. A mí me tocó recibir una autorización de impacto ambiental condicionada a un proceso de consulta. Es importante decir que después de estar en el foco con el tema de consulta indígena y de no haber hecho pues consultas, de que el Estado mexicano no observó el tratado desde su inicio, de que no tenemos una regulación, las autoridades hasta cierto punto necesitaban proteger su actuar. Entonces, una de estas es la Secretaría de Medio Ambiente, que al estar en esta situación, al emitir autorizaciones administrativas, decidió condicionar todas sus autorizaciones en materia de impacto ambiental, estableciendo que a ella se le tiene que informar si hubo o no, o si es necesario o no, un proceso de consulta indígena. Y aquí les pongo la condicionante que señala que la promovente deberá presentar de manera previa al inicio de cualquier obra o actividad del proyecto el documento que emita la autoridad competente en el estado de Chihuahua y Durango, porque este proyecto estaba en esos estados, mediante los cuales se determine la necesidad de llevar a cabo la consulta previa, libre e informada, o en su caso se establezca que esta no es necesaria en virtud de que no hay un sujeto colectivo de consulta. Entonces, lo primero que podemos observar en esta condicionante es que se le transmite al promovente de la autorización la obligación de investigar y poder acreditar si está o no un sujeto de consulta. Cuando, si nos vamos a lo que les comentaba de la obligación de este derecho, la obligación es del Estado. El Estado es quien tiene que verificar si se tiene que llevar a cabo o no un proceso de consulta, no el promovente. Pero bueno, así están las cosas. Entonces, lo que se tuvo que hacer en este caso como promovente al tratar de entender por qué es importante también tener claro que en este tema todos estamos sin saber hacia dónde, ¿no? Como tratando de rescatar la mejor forma de hacerlo, tanto autoridades como sector privado buscando autorizaciones, porque es algo nuevo. Y al no tener una ley, no tenemos claro el camino a seguir. Entonces, en este caso, hablando de una autorización de impacto ambiental, lo que hicimos fue homologar un poco a lo que tenemos en el sector hidrocarburos y de energía eléctrica, porque ellos en la reforma energética que hubo, sí tienen establecido en su ley cómo se tiene que hacer un proceso de consulta. Y previo al proceso de consulta, ellos establecen la generación de evaluaciones de impacto social. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer fue buscar esa misma postura y hacerlo de la misma forma, realizando una evaluación de impacto social para conocer el territorio, el área, si hay comunidades o no, impactos que puede tener las personas aledañas al proyecto, porque la evaluación de impacto social contempla personas y comunidades indígenas, no es exclusiva de comunidades indígenas, ¿vale? Después de esto, se buscaron acercamientos con el gobierno del estado de Chihuahua para determinar cuáles eran las autoridades competentes para que llevaran a cabo este proceso de consulta y se realizó una coordinación con la unidad coordinadora de consulta que pertenece a Semarnat y la CDI, actualmente INPI, para que se preparara este protocolo y se hiciera el proceso de consulta.
Entonces, en este caso lo que se hizo fue como el promovente hacer el contacto con las autoridades claves para que ellas pudieran liderar este proceso, considerando que son las responsables de llevar a cabo el proceso, ¿no? De acuerdo a lo que establece el convenio 169. Entonces, una vez ya las autoridades enteradas y demás de cómo hacer esto y de el liderazgo que tendrían que tomar para llevar a cabo este proceso, pues se llevó a cabo el proceso de consulta. Este proceso consta de 6 pasos. El primero fue la notificación de la consulta. La autoridad tuvo que ir a la comunidad para informarle que iban a ser sujetos a un proceso de consulta y de derechos humanos, para establecer la fecha en la que ellos preferían que se llevara a cabo esta primera, o sea, la siguiente etapa, pegando carteles en los lugares importantes de las comunidades, que puede ser la escuela, que puede ser su sala de asambleas y demás. Después de la notificación, viene una etapa de acuerdos previos. Se me olvidó decirles, pero en la notificación, la comunidad señala cuándo va a ser la fecha de la siguiente etapa, que es la de acuerdos previos. En esta etapa de acuerdos previos, con la comunidad se dialoga cómo va a querer que se haga el proceso de consulta, considerando que tiene que ser culturalmente adecuada. Entonces, en esta etapa ellos dicen, no, pues necesito un traductor, necesito que sea en nuestra área de asambleas, necesito que tengan bocinas, van señalando los requisitos, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo el proceso de consulta y cómo quieren que se ejecute este proceso. Después de esto viene la siguiente reunión, que es la etapa informativa. Aquí se le proporciona a la comunidad toda la información que necesiten para que conozcan el proyecto que se está consultando. Es importante decir que la etapa informativa puede tener más de una sesión. Si en tu primera sesión de etapa informativa la comunidad se siente satisfecha respecto a la información, concluye. Pero si ellos necesitan más información, se pondrá alguna fecha posterior para que se siga esta etapa y ellos se sientan completamente enterados y entendidos del proyecto que estás consultando. Y de ahí viene la etapa deliberativa. En esta etapa se llama así, pero es el plazo de tiempo que tiene la comunidad para tomar una decisión. En la etapa deliberativa no interviene la autoridad y no interviene nadie. Únicamente es un tiempo interno que tiene la comunidad para como comunidad decidir respecto a si quieren o no este proyecto o qué necesitan para que el proyecto converja de una manera adecuada con la comunidad y sus usos y costumbres. Y posteriormente viene la reunión para la etapa consultiva. Y aquí es donde ya se hace una votación a mano alzada o ya se dialoga con la comunidad y la comunidad decide si están de acuerdo o no con el proyecto. En el caso en el que estén de acuerdo con el proyecto, en ese mismo acto se empiezan a establecer acuerdos. Es decir, yo estoy a favor del proyecto, pero necesito que respeten estos caminos y que no pasen por aquí. Entonces empiezan a hacer acuerdos con las comunidades para que el proyecto sea viable y que la comunidad esté contenta o de acuerdo o tengan las menores afectaciones posibles. Y la siguiente etapa, que es la más importante desde mi punto de vista, es el seguimiento de los acuerdos. Es decir, ya que la comunidad dijo que sí y se comprometen a generar acuerdos y empieza la etapa de construcción del proyecto y conforme va avanzando el proyecto, el seguimiento de acuerdos es lo más importante, porque la comunidad ya dio la confianza de que se llevara a cabo un proyecto, entonces se tiene que ver del otro lado cómo se está cumpliendo con lo pactado, ¿no? Entonces, eso es una de las etapas más importantes desde mi punto de vista, porque eso va haciendo que la relación entre la comunidad y
autoridades y los promoventes del proyecto vaya siendo de una forma adecuada y se vaya robusteciendo. Entonces, después de todo esto, les comparto mis conclusiones y cuáles son las principales problemáticas que yo veo. De entrada es que hoy no tenemos un mecanismo, es decir, no hay un procedimiento definido de cuándo y cómo se tiene que efectuar la consulta. Es importante decir que la Corte, por un caso adicional, ya tuvo una resolución donde obligaba que en el siguiente periodo de sesiones se emitiera esta ley, lo cual es necesario y sumamente importante porque hasta que no tengamos este documento no vamos a tener las reglas claras del juego. Por otra parte está la falta de catálogos. Son pocas las entidades que han reconocido y que cuentan con un catálogo de pueblos y comunidades indígenas. Esto es muy valioso porque los promoventes de proyectos ya van a saber si el lugar en el que quieren desarrollar su proyecto tiene comunidades indígenas. Entonces, previo a hacer cualquier cosa, ya sabes que tienes que considerar que vas a hacer un proceso de consulta. Con la falta de estos, todo se deriva en generar evaluaciones de impacto social, donde se diga o no. Pero debemos de recordar que en México hay comunidades indígenas que van de paso por varios lugares, que van transitando. Entonces, nos puede pasar, porque ya fue un tema en Sonora, que empezaron con un proyecto y dijeron, no, pues no consulté porque no había ningún asentamiento. Pero era una ruta por la que pasaban comunidades indígenas y tenían lugares sagrados, ¿no? Entonces, ese es un problema, si no hay información establecida o adecuada. Y lo último es que, pues, los precedentes. Hoy este tema se ha judicializado por completo. O sea, ya hay jurisprudencias y criterios proteccionistas que no ofrecen certeza a la inversión, hablando de sector privado, pero igual para las comunidades. Todo se tiene que resolver en un juzgado porque no tenemos una ley para que el sector privado pueda dar cumplimiento adecuado y las comunidades no pueden defenderse si no recurren a esto. Entonces se ha judicializado por completo y todo se ha resuelto ahí. Y al parecer, lo más importante de este derecho o lo que se buscaba con este derecho, que era hacerlos partícipes, incluirlos, bajar la marginación, se ha perdido por completo al llevar a judicialización todos estos asuntos o este derecho que tienen las comunidades. Y pues bueno, esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado el tema y venga con unas cuantas dudas. Muchísimas gracias, querida licenciada. Fue muy clara su exposición y muy interesante. Y sobre todo creo que todos aprendimos algo muy interesante porque es un tema muy sutil. Creo que hay que agarrarlo con pincitas porque precisamente creo que hay muchas omisiones. En este caso me gustaría preguntarle, esta consulta como un derecho, si lo podemos llamar así también, de las comunidades indígenas a que se les pregunte si se va a hacer algún proyecto y demás, tengo entendido aplicaría a todas las materias que puedan repercutir en la comunidad indígena. No estamos entrando en un sector solo minero, energético y demás, sino en cualquier otro que afecte. Pero, por ejemplo, aquí, como decía usted, el obligado es el Estado a la hora de la consulta. Pero, por ejemplo, todas las iniciativas privadas que quieren un proyecto en alguna parte o quieren una concesión en alguna parte, tendrían ellas la obligación primeramente de investigar en este catálogo que está muy desactualizado, por ejemplo, que decía usted con una conclusión que tendríamos que hacerlo más fuerte, estarían obligados a checar ese catálogo y ellos solicitárselos a la o la autoridad de, ¿sabes qué? Tú me estás solicitando esto, entonces mi obligación es, espérate tantito, voy a ir a hacer una consulta y ya después te digo. En ese caso, ¿sí sería siempre a iniciativa del particular o el Estado puede decidir, ¿sabes qué? Yo la voy a hacer independientemente de que me la solicites o no? Mira,
No está establecido porque no tenemos una ley en realidad de cómo se tiene que llevar a cabo. Yo creo que los dos puntos son importantes. Como alguien del sector privado o como mismos legisladores pensando en hacer una ley de consulta, tendríamos que saber hacia dónde vamos. Si tú vas a establecer un proyecto en la Sierra de Chihuahua, debes de saber que es territorio tarahumara. Entonces, tú como particular sabes que tu proyecto va a derivar en un proceso de consulta. No es por parte de la empresa quien es responsable de hacer el proceso. Es la autoridad. Entonces, cuando tú solicitas tu autorización para que tu proyecto pueda operar, la autoridad es donde toma el liderazgo y dice, ok, para que yo pueda generar una autorización respecto a este proyecto, permíteme, tengo que hacer un proceso de consulta. Entonces, en realidad, las dos posturas que nos comentas se tienen que integrar porque ambas son igual de importantes. Si una empresa dice, no, yo no quiero hacer un proceso de consulta, ok, entonces no quieras poner un proyecto en un territorio indígena, ¿no? Y la empresa ya podrá decidir establecerse en otro lado que a sus intereses convenga. Entonces, es importante tener estos dos contextos porque ya la empresa está sabida que su inversión podrá estar parada hasta que este proceso de consulta no se resuelva y la autoridad misma podrá saber que al resolver una autorización respecto de un territorio específico, tiene que ejecutarlo, porque al no tener información, muchas autoridades ni siquiera están enteradas, ¿no? El territorio mexicano es enorme y las cantidades de regiones indígenas y población indígena que tenemos es muy grande. Mientras los estados no tomen el liderazgo para proporcionar esta información sobre su estado, porque pues es más pequeño a que sea una base nacional o que un organismo tenga que generarlo a nivel nacional, por eso el artículo 2 lo establece. Cada estado tendrá la obligación de generar este catálogo, porque ellos conocen su territorio y es más pequeño para poder generarlo. Entonces, ambas partes tendríamos que estar enterados y en conocimiento para hacer procesos de consulta más efectivos, que es la idea primordial. Perfecto. Entonces, algo que necesitaríamos sí o sí es una ley que regule todo el procedimiento de la consulta indígena en general, ¿no? Es decir, que todas se acoplen primero a la ley general y ya si hubiera, por ejemplo, como decía usted, en materia de hidrocarburos, pues ya es una cuestión especial, ¿no? Para el sector. Ahora, entiendo, no hay una ley de consulta indígena, ¿no? ¿Podría caber la posibilidad de que existiera omisiones legislativas? Es decir, ¿se podría actualizar una omisión legislativa en materia de consulta indígena o no? Sí, en realidad ya estamos ahí, ¿no? O sea, sí hay una omisión, ya hay una resolución de la Corte donde establece que hay una omisión por no haber una legislación en esta materia y donde ya resuelve la obligatoriedad y la necesidad que tienen para expedir esta ley. Entonces, esta ley se está cocinando ya, no debe de tardar mucho en salir, está en proceso, la tienen en cámaras, en discusión, se han pasado por ahí unos cuantos proyectos que llegan y podemos observar más o menos de esta ley, pero sigue en proceso. Hay posturas respecto a si debe de ser una ley general o tiene que ser una ley nacional que recaiga únicamente en una autoridad respecto a todos los procesos. En mi particular punto de vista, creo que lo conveniente sería una ley general porque estamos enterados que hay comunidades indígenas en todo el país. Entonces, si le dejamos a una autoridad exclusivamente el llevar a cabo estos procesos de consulta, podría generarnos un cuello de botella, ¿no? Porque serían muchísimos los proyectos consultados. Entonces, si vamos repartiendo como la ley ambiental a cada autoridad respectiva, a cada nivel federal, municipal, estatal, los proyectos que tendrían que estar consultando,
para mí generaría una mejor práctica al momento de estar desarrollando estos procesos. Ok, perfecto. Muy bien. Y otra duda que tenía era respecto a este catálogo. Por ejemplo, ¿quién tendría ahí la obligación de actualizarlo? En este caso, ¿sería la federación o una tarea de cada estado actualizarlo en un catálogo federal? Pues mira, respecto a lo que establece el artículo 2 constitucional, obliga a los estados, al Congreso de cada estado, generar este catálogo. Hay estados que ya lo tienen y es como ley de catálogo de comunidades indígenas del estado de Durango. Entonces ahí establecen municipios y localidades que son considerados como comunidades indígenas. Yo creo que la obligación, tal cual en seguimiento al artículo 2, es a nivel estatal. No podría recaer en alguien a nivel federal porque somos muchos estados. Y la única manera, es decir, si esta autoridad está aquí, sería muy difícil entender o llevar un análisis de comunidades en Mérida, ¿no? O comunidades en Chihuahua. Por ende, el Congreso de cada estado tendría que estar visible de estos territorios y comunidades y asentamientos para poder llevar a cabo una actualización. Ahora, es importante mencionar que hoy los estados que tienen esta ley, como ha sido previa, tampoco fue consultada. Entonces, también estaría en riesgo de que su validez sea nula porque no llevó a cabo un proceso de consulta. Y la consulta también aplica para medidas legislativas. Y una ley donde estás estableciendo en qué localidades hay comunidades indígenas, en realidad es que tendría que pasar por este proceso de igual forma. Vaya que entonces, pues nos quedamos cortos porque entonces toda decisión, inclusive que tenga que ver o que tenga el nombre de comunidad indígena, tiene que tener una consulta hasta para hacer una ley o hacer un catálogo. Sí, y de hecho esto ya pasó. En Oaxaca expidieron una ley y se fueron en contra de esta ley porque no fue consultada. Entonces, sí es un tema, es un cambio de mentalidad, es un cambio de chip, es un reconocer los derechos de las comunidades que estaban ahí mucho antes de que nosotros llegáramos, ¿no? O que la urbanización llegara. Es complicado desde muchas visiones, pero es necesario. Y como en su momento nos llegó la regulación ambiental, que para todos fue un jaque el empezar a ver estas cosas, ahora está este tema y pues llegó para quedarse y lo mejor que podemos hacer es empaparnos en cómo hacerlo, en ver mejores prácticas, en que las empresas refuercen estas áreas de relacionamiento comunitario y irle avanzando. Poco a poco, ya en unos años vamos a ser seguro un país experto en estos procesos y ni hablar. Pues debemos evolucionar hacia esa parte. Pues querida licenciada Mayra, de verdad muchas gracias, gracias por su tiempo. Digo, una disculpa por el sonido, pero ya saben, las computadoras nos marcan luego No te apures. pero el tiempo vuela, pero creo que quedó muy claro, muy conciso y realmente explicado un tema que lamentablemente, y hay que decirlo, deberíamos poner atención hasta en las academias, en las universidades, porque uno pasa por la licenciatura y si les preguntamos si vieron consulta indígena o temas de comunidades indígenas, pues la mayoría, casi un 90% dirá que no, entonces creo que hay que impulsarlo más y para eso hay que conocerlo. Pues de verdad, muchas gracias. Este espacio es suyo las veces que usted nos permita seguir platicando de este y otros más temas, querida licenciada, y pues de verdad agradecemos mucho el apoyo siempre. Muchas gracias a ustedes. Espero que les sea de mucha utilidad y aquí estoy para cualquier duda que surja sobre el tema. Un gusto y un placer compartir este tiempo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Roy Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, la doctora Sonia Venegas, secretaria académica. También agradecemos a Women in Meaning a través de la licenciada Nayeli Flores y también gracias por su tiempo, querida expositora e invitada del día de hoy. Y usted que nos escucha, suscríbase, comparta este contenido porque conocimiento que no se comparte se pierde y eso no queremos. Queremos que
que todos sepan y aprendan temas tan interesantes como este. Suscríbanse y denos un like. Muchas gracias y hasta la próxima. Cuídense mucho, licenciada. Hasta luego, buen día.